Vida y obra de Rousseau. Nació el 28 de junio de 1712, en Suiza. Su padre trabajó como relojero y su madre falleció días después de su nacimiento. Fue abandonado a los 10 años y aceptado por Warrens. Vivió en una época en la que la educación era idealizada como aquello que otorga poder. En 1728, sin apenas haber recibido educación, trabajó como aprendiz con un notario y un grabador, quien lo había sometido a un trato tan brutal que acabó por abandonar Ginebra. Entre 1729 y 1730, Rousseau deambulaba por las numerosas ciudades dedicándose a enseñar música. En 1750, cobró fama por su obra Discursos sobre las ciencias y las artes, obteniendo el premio de la Academia Francesa de Dijon. El objetivo de este primer escrito era señalar el progreso de las ciencias y las artes. Decía que se había encargado de corromper a la sociedad, su ética y su moral. Había logrado una contribución en la depuración de la moralidad humana, que creía que, lejos de purificar las costumbres, entorpecían y alejaban al humano de la virtud. En 1754 regresó a Ginebra e intentó readquirir sus derechos como ciudadano. Se reconcilió con el calvinismo y escribió su discurso sobre la desigualdad entre los hombres. Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad. En 1755 publicó su segundo discurso sobre los orígenes de la desigualdad. Generó gran controversia tras ir en contra de las ideas del pensador Thomas Hobbes. En 1756 se instaló en la residencia de su amiga, Madame d'Épinay, donde se retiró para trabajar y escribir intensamente algunas de sus obras más importantes. En el año de 1761 escribió La Nueva Eloísa. El contrato social en 1762. Se trata de una obra de la filosofía política. Habla sobre la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos dentro de un Estado conformado por medio de un contrato social entre los que lo componen. El contrato social le abre paso a la democracia, de modo tal que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político. Su principal obra, El Emilio, publicada en el año de 1762, establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres que participan y deliberan sobre la organización y asuntos públicos. Para Rousseau, existen dos tipos de educación: la educación para afrontar la vida como individuos y la educación para afrontar la vida como ciudadanos. A Rousseau le interesa formar individuos que sean valiosos en sí mismos y rechaza la educación que hace que la vida de una persona esté basada en una función específica de la sociedad. La pedagogía de Rousseau es enseñar a vivir como individuo, de manera libre. En la sociedad se le llena la cabeza de información al niño. Se le enseña de todo menos a que aprenda a conocerse a sí mismo. Para lograr esto hay que dejar que descubra cosas y que experimente. Los mejores salones de clase deben de ser los campos abiertos, los jardines, los parques, los campos, etc. Dejar que el pequeño conozca sus habilidades y sus límites. Rousseau está de acuerdo con Platón cuando dice que hay que educar a los niños en fiestas, juegos, canciones y pasatiempos. La peor educación es la que se imparte en lugares cerrados, donde el niño se queda sentado y repitiendo palabras. Los niños necesitan de aire libre. Este les brindará vitalidad. Dice Rousseau,
El único hábito que debe de tener un niño es no tener ninguno. El niño no debe de tener rutinas, ser el único dueño de su libertad. El niño debe tener un solo maestro. El niño debe de ser admirado por él. De esta forma, el maestro puede conocer al alumno íntegramente. El sistema educativo que genera ciudadanos busca eliminar todo rastro de lazos emocionales, la relación de enseñanza y laboral, sea seca, fría y vacía. La educación en la infancia. Si acostumbras al niño a llevarle los objetos que le llamen la atención hacia él, creerá que las personas a su alrededor están para complacerlo. Creerá que el mundo se divide entre amos y esclavos. El sistema educativo le hará ver la parte de obedecer. Cuando los pequeños no entiendan el lenguaje, debes de dejar que el niño adquiera el lenguaje a su ritmo. Si lo apresuras, es probable que se acostumbre a hablar antes de pensar las cosas. Deja que su pensamiento se desarrolle. La educación en la niñez comienza cuando el infante ya ha adquirido el lenguaje. Su mente se desarrolla conforme va adquiriendo palabras y significados. Cuando los niños hacen preguntas, responder con la verdad. Si vuestro alumno no aprende nada de vosotros, seguramente lo aprenderá de los demás. Si no prevenir el error con la verdad, el niño aprenderá a mentir. Pros y contras de la imaginación en la niñez. Al niño le comienza a gustar los cuentos y las cosas fantásticas. No debes de abrumar al niño con historias supersticiosas como el coco o el diablo. No le des motivos para que le tema su propia imaginación, sino para que sean ingeniosos. Si esto pasa, crecerá con un dogma y no será capaz de cuestionar. La imaginación no tiene límites. Rousseau dice, si tus deseos superan a tus fuerzas, no importa si eres un rey o un dios. Eres débil. Que la imaginación sea un estímulo para el ingenio y no para los deseos. La persona que no se conoce tiene miedo a fracasar y el desconocimiento de sí mismo son sus cadenas. Serán temerosos para aprender y preferirán que les diga qué hacer. La felicidad de los niños es el uso de su libertad. La felicidad que el Estado nos imparte es una rutina para ganar dinero y consumir lo que no necesitamos. Las ideas de dominio y de tiranía les hacen miserables desde su infancia. Al integrarse al mundo, sentirán que todo se les resiste. Las escuelas pretenden que los niños desarrollen la razón de manera prematura. No se les permite ser niños para que desarrollen sus cualidades motrices o emocionales. No comiences a educar por el final. La facultad de la razón es la que se desarrolla más tarde y difícilmente. Educación del Estado. Pretende comenzar con el final en lugar de desarrollar las cualidades iniciales y que los niños por naturaleza desean desarrollar. Mientras tanto, la educación del Estado los oprime y reprime, obligándolos a que se aprendan información que no logran entender y no tienen interés. Rousseau decía, no des a nuestro alumno ninguna especie de lección verbal, él debe de recibir sino la de la experiencia. Los niños aprenden mejor con la experiencia que sentados en un pupitre escuchando positivamente los monólogos de un maestro. El niño desacredita anticipadamente todas esas lecciones e información de los libros, pues su espíritu aún no se halla en estado de comprenderlos. Es adecuado que el niño se eduque
fortaleciendo y ejercitando su cuerpo, órganos, sentidos, fuerzas y mantener su mente despreocupada de tareas o lecciones teóricas. La sociedad cree que llenando el cerebro de los niños de palabras que no tienen ningún sentido es para generar comprensión. En esta edad, los niños quieren crear, imitar, producir, gritar, moverse, correr y ser activos. La mejor educación es la que tiene esto en cuenta. Las elecciones deben basarse más en acciones que en discursos. Las obligaciones y los castigos les enseñan a mentir. Evitar educar al niño con el deber hacer, ya que deja que su propia comprensión es la que le debe indicar las consecuencias de sus actos. Dejarle ser simpático y solo será simpático si se le deja ser libre y no se le trata como si fuera un objeto. Si se le trata como si fuera un objeto, tratará a otras personas como objeto. En la educación, si se busca obediencia, nace la mentira y el fraude, y aquel niño hará lo que no debe a escondidas. Rousseau dice que tener presente que si el niño no teme de nuestra parte ni sermón ni castigo, él nos dirá siempre la verdad. Permitir que el niño se apasione. Él, con su memoria y razonamiento muy agudos, les puede gustar las películas, nos la puede explicar de una manera entendible y fácilmente. El sistema educativo del Estado solo estimula la memoria a corto plazo, en donde el niño aprende para olvidar. Hay que estimular que el niño le apasione sin importar cuál sea la razón, permitir que su mente se estimule y desarrolle. Rousseau dice que darle al niño el deseo de aprender para mantener un deseo constante. Si al niño siempre se le dice qué hacer, ¿para qué quieres que piense si todo lo piensas por él? El niño educado es justo, trata a los demás como lo tratan a él. Para Rousseau, un niño educado de manera correcta es irrelevante. Los convencionalismos, como los títulos de nobleza, todos son iguales a sus ojos. Si alguien es amable, él debe de ser amable. Confesiones, 1782. Se trata de una obra autobiográfica en la que el autor realiza un viaje hacia su propio interior para descubrir sus aspectos más profundos, sus conflictos morales, entre otros. Ensoñaciones de un paseante solitario, 1782. Esta obra de literatura introspectiva, en la que el autor, como en Confesiones, analiza su vida y sus emociones, su psique, su personalidad. En mayo de 1778, invitado por el marqués de Girardin, se trasladó al pabellón situado frente al castillo de Ermenonville, en donde falleció, víctima de una apoplejía.